Preparémonos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Congreso Exaltación 2012. Exaltación 2012. Exaltación 2012. Verdadera adoración. Adoración. Estamos en medio de nuestro Congreso de Exaltación, el 7º Congreso, hace 7 años, más bien 6, este es el 7º. El Señor puso en nuestro corazón este magno evento, este hermoso evento, y pues hemos tenido mucha expectativa porque aparte de muchos ministros que vienen de otros países de nuestro continente, entre ellos tenemos acá Alejandro del Bosque, un siervito, digo yo, un siervo del Señor que está acá para compartir con nosotros, guiarnos, ¿verdad? Como un ministro de Dios en exaltación, en adoración. Y mi amigo Ale, le digo ya, mucha confianza, ¿verdad? Apenas un día, Ale, de conocidos y mi amigo ya. Dios te bendiga, Ale. Igualmente, y pastor. bienvenido a nuestro país, Costa Muchas Rica. Gracias, pastor Ronald. Quiero que saludes a la gente. Mi nombre es Alejandro del Bosque. Y bueno, ahora tenemos la invitación que muy amablemente nos hizo el pastor Roland. Y bueno, nada, pues de alguna forma con la expectativa del evento que tenemos ahora en puerta, queremos al venir a este congreso aquí, es tomar pues no ideas, sino ese principio de exaltar a Dios y que lo tomemos fuerte en nuestro corazón y que todo nuestro ser sea motivado precisamente, ¿no?, para vivir una vida precisamente, ¿no?, que exalte a Dios. Pues antes de saber quién en realidad es Alejandro del Bosque, quisiéramos como ampliar un poquitito esto más, hablar acerca del propósito, como también está escrito en la palabra. Nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Seguro. Hay un diseño de Dios en nuestra misma persona, en nuestra misma vida, y el preguntarnos el por qué estamos aquí en esta tierra implica que la adoración a nuestro Dios es un propósito establecido por Él mismo en nuestra vida. Seguro, sí. Ahorita mencionaba eso, me recordaba precisamente lo que menciona, eso lo dice ahí en Efesios, ¿no?, donde dice que nosotros fuimos expresamente creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia que nos ha dado a nosotros realmente la vida, ¿no? Y como yo le escuchaba también mencionar, pastor, cuando en estos días, ¿no?, que hemos estado comentando, como la figura de esa adoración y exaltación, para mí es en Apocalipsis, capítulos 4 y 5, que él la menciona, ¿no? Para mí eso es un cuadro que encierra a cierto punto la razón si podemos pensar en la razón de los esfuerzos evangelísticos, del predicar la palabra, del compartir el evangelio. Al final, Apocalipsis menciona ahí en el capítulos 4 y 5 que una multitud que nadie podía contar, describiendo de toda raza, lengua, tribu, nación, pueblos, estaban ahí delante del Señor. Pero luego después dice que también había todo lo creado, la gran multitud de los que estaban en el cielo, en la tierra, aún en las aguas, bajo la tierra, toda la gente que estaban allí. Aunque creo que también menciona, se me están yendo ahorita un poquito los pasajes, pero menciona también todos los que habían sido lavados y los que habían sido santificados por medio de la sangre del Cordero, estaban delante de él, ante el Cordero que era inmolado, con un solo propósito. Y yo creo que ahí fue donde comienza entonces el verdadero propósito y fin por el cual Jesucristo dio su vida. El estar parados delante del gran trono de Dios, mirar al que está en ese trono, mirar al Cordero que fue inmolado, y entonces sí comenzar, ¿no?, al que es digno de recibir la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la magnificencia, el honor, el loor, la gloria, ¿no? Y si nosotros podemos entender entonces que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios, entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida y entender que entonces todo lo que nosotros podemos hacer en los días que tenemos aquí en la tierra,
hasta el día que estemos en la eternidad será hacer una sola cosa, ¿no? Darle la gloria a Dios en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Definitivamente sabemos que hay, mientras estemos en este cuerpo es un poco difícil, pero yo creo que lo que Dios nos llama a nosotros o nos reta es a que podamos comprometer más nuestra vida, ¿no? Para que eso se cumpla de una manera cabal y plena en nuestra vida. Señor, que mi vida rinda siempre esa adoración, siempre esa alabanza, ¿no? Yo en algo que comparto mucho, sobre todo con los ministros de alabanza, ¿no? Para mí es una premisa muy básica, muy práctica, muy simple, pero a la vez yo considero que es muy, muy poderosa, ¿no? ¿Qué es en sí la adoración? ¿O cómo yo puedo dar la adoración a Dios? Para mí adoración es igual a una palabra que nosotros podemos entender muy, muy sencilla, y es obediencia. ¿Por qué? Porque yo he entendido que realmente una de las cosas que Dios pidió primeramente en el huerto del Edén a Adán y Eva fue una sola cosa: obedecer. En esa obediencia Dios iba a dar cuenta que realmente ellos Eran adoradores. y porque estaban decidiendo obedecer el mandato que Dios les dio, ¿no? Todos sabemos la historia, pero ¿por qué la obediencia? Porque yo entiendo que en el plano humano es con eso con lo que podemos demostrarle a Dios: Señor, yo te amo, y porque te amo voy a obedecer lo que tú me estás diciendo, aunque me cueste, aunque a veces sienta que no puedo, pero Señor, yo me voy a forzar, y definitivamente me esfuerzo no en mi propia fuerza, sino en la gracia que Dios me da. Entonces, realmente yo espero que todos nosotros no podamos, nuevamente en estos días que vamos a estar aquí, entender ese propósito para el cual el Señor nos ha llamado, ¿no? Que es alabar la gloria, glorificar esa gracia, vivir para la alabanza de su gloria, ¿no? Pues qué bueno, Alejandro, porque todas las personas que nos ven, entender en realidad o percibir lo que es la adoración a Dios bajo ese concepto, porque importantísimo es saber que qué bueno cantar, qué bueno Seguro. levantar las manos, qué bueno el resultado de ser un adorador. Digo yo, el resultado o el acabado final, y expresarlo en expresiones, valga la redundancia, en expresiones a nuestro Dios, con cantos, con lágrimas en los ojos, bueno, muchas personas son muy expresivas en su temperamento, con brincos. Qué bueno hacer eso, pero qué importante este aspecto que estás tocando. Considero yo que la adoración, hablando como adoración, como un estilo de vida, es vital partir de este principio, ¿vale? De lo que es obediencia, porque igual muchas veces tenemos en nuestro contexto gente que viene a la iglesia domingo a domingo. Nosotros como ministros pastores lidiamos totalmente con esto, estar llamando a la gente a la santificación, estar llamando a la gente a la humillación, y qué triste para uno como ministro, ¿vale? Muchas veces estar o saber que hay personas que uno, bueno, dice, levantaron las manos, pero quizás con esa misma mano que levantaron, ¿verdad?, hicieron un mal negocio. Sí, porque como menciona usted, a lo mejor después de la forma expresiva que a nosotros, porque estamos hablando de el domingo, puede ser, o no el domingo, el día que vamos a la iglesia, cumplimos a cierto punto con un rito, y sí cantamos, aplaudimos, brincamos, gritamos, gloria a Dios, aleluya. Sí, pero bueno, ¿qué queda después de que terminamos? Cuando ya salimos de la iglesia, vamos a la casa. ¿Qué tipo de adoración se levanta allí, verdad? O somos gente que tiene dos caras, ¿o de qué se trata? El joven que es tan expresivo y tiene tanta fuerza, Seguro, que saltó, seguro. que brincó en iglesia, que lloró, Ajá. estará llegando, ¿vale?, a obedecer a su casa, a su padre, una orden o un principio de guianza, quizás en función de lo que le conviene, aunque no lo entienda, de cómo actúa ese joven, aunque parezca, ¿verdad?, que no le gusta. Entonces, eso es adoración, se complementan. Seguro, por eso insisto, yo creo que la adoración, y es algo que como conversábamos en estos días, ¿no? Creo que la adoración es más que cantar o tocar un instrumento o hacer esas expresiones que mencionaba Pastor en la iglesia, ¿no? Yo creo que la adoración otra vez se reduce
otra vez a la simple palabra de obediencia en la cual nosotros realmente estamos dispuestos a hacerle caso a Dios, ¿no? Mencionaba por ahí en el caso de otra vez la obediencia o el realmente adorar a Dios en toda la integridad de la palabra. Me venían los versículos, que es una palabra que yo tengo muy marcada en mi corazón, que habla en Mateo 7, versículos 21 al 23, donde menciona diciendo, Jesús es el primero que menciona, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y él subraya diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús mismo estaba él poniendo el ejemplo, diciendo, se trata de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios implica entonces obedecer lo que Dios dice, lo que su palabra me menciona, lo que Él me está hablando a mí, lo que escucho de parte de mi pastor o de mis autoridades, la percepción que yo tengo al Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de lo que me está diciendo, cómo me está dirigiendo, cuál es la dirección que está dando. Y realmente otra vez, como Jesús me lo mencionaba, no se trata de decir, sí Señor, yo Señor, lo que tú quieras Señor, porque a lo mejor yo puedo decir sí Señor, pero por dentro, no Señor. Y entonces estamos quedando mal en o con lo que muestro en mi actitud, Exacto. Estoy diciendo que sí, pero mi actitud, mi comportamiento no refleja lo que estoy diciendo, no estoy siendo coherente con mis palabras, con mis hechos, y entonces no Claro. pudiera ser un adorador. Una Claro. persona de esa manera. Claro, porque al final lo que Jesús, me recuerdo otra parábola, por ejemplo, que Jesús mencionaba que un padre tenía 2 hijos y le encargó a uno diciendo, ve y haz tal. Y él dijo, sí, pero no fue. Y luego le fue y le dijo al otro hijo, ve y haz tal. Y hizo un berrinche y dijo, yo no quiero hacer nada. Pero al final arrepentido fue y lo hizo. Humillación. Y Jesús dice, ¿quién de los dos entonces hizo la voluntad de aquel? Pues el que realmente se paró a hacerlo, aún a regañadientes, o aún que no le pareció al principio, pero al final hizo. Por eso Jesús mencionaba, se trata de hacer la voluntad de mi Padre, no nada más decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace. Adoración implica hacer. Entonces, para Totalmente, Dios, seguro. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo. Yo me aseguro que a lo mejor de ahí le tembló todo a Abraham, ¿verdad? Pero cuando ya estaba a punto él de dar el golpe ahí con el cuchillo y entregar y matar a su hijo, el ángel le dijo, Abraham, te conozco. O sea, Abraham entregó y estaba, para él Isaac ya estaba muerto, en el sentido de que él se lo va a entregar. es más complicado, más difícil la palabra hacer que el decir, porque Seguro. el hacer implica, Alejandro, implica inclusive negarse a mis emociones, como cuando papá dice no y tal vez a mí me gusta y yo quizás, o usted como joven se pregunta, pero ¿por qué? Y usted bajo su perspectiva dice, pero ¿por qué? Si es que no estoy haciendo nada malo, pero no está valorando que papá dijo no, quizás por su bien. Seguro. Y quizás el joven siente, ¿verdad?, en su interior que qué duro el tener que hacer lo que papá dijo, pero implica negarse a sí mismo, implica Seguro. morir. Ser un adorador implica morir al yo. Seguro. Yo creo que el ejemplo, para mí uno de los ejemplos más grandes, precisamente volviendo otra vez, no es Jesús mismo. Porque si ustedes pueden verificar en la Escritura, Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él vino a abocarse a una sola cosa. Y eso, no vino Jesús a promover su nombre, a promover su ministerio, a promover su reino. Él dijo, yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre, a anunciaros el reino de mi Padre. Yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios. En muchas ocasiones Él mencionó diciendo, yo no hago las cosas por mí mismo o no juzgo por mi propio juicio, según veo, según lo que yo recibo de mi Padre. Lo que mi Padre me da es lo que yo os anuncio, es lo que yo digo. Jesús vino a esta tierra a hacer una sola cosa, la voluntad de Dios. Y aun cuando Él estaba ahí en Getsemaní y Él estaba de alguna manera en esa lucha de decir, porque todos podemos entender o percibir que Jesús le costó hacer la voluntad de Dios. Y Él en 3 ocasiones, él, creo que si no mal no recuerdo, ¿no? ahí cuando estaba con los discípulos, fue a orar ahí al huerto y empezó a clamar y Él decía, me impresiona mucho porque las palabras de Jesús en su oración es, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Como diciéndole, Señor, yo sé que si tú quieres, tú puedes hacer otra cosa. Tú tienes la capacidad, tú puedes hacer otra. Que adoradores de vida nos reunamos acá
y esto fue una experiencia personal, una madrugada. Yo estaba leyendo la Escritura, soy pastor, soy ministro, llamado a la oración y a la palabra, y esa mañana, esa madrugada, leyendo Hechos capítulo 7, específicamente la defensa que Esteban está haciendo, tomando todo lo que es el contexto histórico ante los dirigentes del pueblo, ante los que deberían de ser pastores del pueblo, algunos sacerdotes que estaban ahí, mucha gente. Esteban les menciona las siguientes palabras: por 40 años, oh casa de Israel, no me celebraste fiesta en el desierto, versículo 42 y 43 del libro de los Hechos. Y yo no estaba leyendo la Biblia, simplemente estaba estudiando y recibiendo una revelación por el Espíritu. Mis ojos se cerraron y lágrimas cayeron de mis ojos, y yo dije: Dios, pero este pueblo por 40 años no te adoró en el desierto. Fui movido por el Espíritu Santo esa madrugada a ir a buscar la referencia de esa escritura que Esteban está citando. Éxodo capítulo 5, cuando Moisés se presenta la primera vez con su hermano Aarón ante Faraón, trae una orden de parte del Señor. Faraón, dice nuestro Dios, que deje ir a su pueblo para celebrar una fiesta en el desierto. Ahora veo a Esteban diciéndole a esta gente: y ustedes como sus padres, les dice inclusive que eran tardos para oír. Les trata ahí Esteban al final del capítulo 7, incircuncisos de corazón, ustedes como vuestros padres resistéis al Espíritu Santo. Yo dije: Dios, pero si tú llamaste a Israel a ir al desierto con el propósito específico de celebrarte fiesta, y ahora por el Espíritu Esteban está diciendo: antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc, llevaste antes de celebrarme una fiesta en el desierto, tabernáculo al Dios Refán, y esto quebró mi corazón. Y ahí vino de parte del Señor, digo yo, un sentir muy fuerte a mi corazón, y dije: ¿quién en esta provincia de Cartago va a tomar la iniciativa, se va a arriesgar y va a tomar la iniciativa y creer en que gente de muchas naciones, de muchos lugares, como el marco que Alejandro ha plasmado ahora, el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿quién va a tomar la iniciativa de abrir una oportunidad para que gente de muchas partes nos reunamos y vengamos en expresiones de canto, de llanto, sí, de risa, de no importa banderas, no importa de danza, no importa de gritos, no importa cómo nos expresemos, sean la expresión que condensamos de nuestra vida. Y pues Ale, agradecido con el Señor, pastor, por tenerte acá. Un gusto. En tu ya casa. Gracias, así me siento. Vamos a conocer de tu pastor, y creo que aquí nace un vínculo. Como un embajador tienes que llevarle esta palabra. Seguro. A Chapa. Sergio Chapa, mi pastor. Chapa, siervo del Señor que saludamos allá en Monterrey, México, que nos ha enviado a uno de sus siervos acá a compartir con nosotros y a guiarnos en adoración. Gracias. Creo que puedes despedirte. Pues claro, nomás un saludo a todos los que nos están viendo por esta señal. Y recuerden siempre entender que vivimos para adorar a Dios y agradarle. Yo creo que podemos ofrecerle a Dios la melodía de nuestra vida, cada día de nuestro vivir, y recordar siempre, ¿no?, otra vez, que se trata de hacer la voluntad de Dios, de hacer, más que de decir, de hacer. Entonces, que Dios me lo bendiga mucho, reciban una bendición de veras de parte de Dios a través de mi persona. Y pues nada, sigan orando por nosotros para que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros y seguir de alguna manera animando a la gente a servir a Dios con todo el corazón y adorarle con todo su ser. Que el Señor les bendiga. Coherencia entre el decir y hacer. Dios les bendiga. Preparémonos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Congreso Exaltación 2012. Exaltación 2012. Exaltación 2012. Verdadera adoración. Adoración.